es ser asertivo? Lo primero es contestar. ¿Qué se entiende por asertividad? Se puede partir diciendo lo siguiente. La asertividad es un estilo de comunicación que permite expresar sentimientos, pensamientos y opiniones en el momento oportuno de manera desenvuelta, sin expresar nerviosismo y considerando los derechos propios y de los demás. En la práctica, esto supone el desarrollo de diversas cualidades que todos tenemos, pero que no siempre cultivamos. Resumiéndolas, podemos decir que se trata de expresar deseos y sentimientos, tanto placenteros como displacenteros, de forma directa, sin negar o menospreciar los derechos de los otros y sin crear o sentir inhibiciones o ansiedad desadaptativa que impida relacionarse con los demás. Diferenciar entre la aserción, la agresión y la sumisión. Tres diferentes formas de reaccionar que analizaremos más adelante. Distinguir las ocasiones en que la expresión personal es importante y adecuada. Defenderse, sin agredir ni ser pasivo, frente a conductas de otros que consideramos poco cooperativas, inapropiadas o poco razonables. Ser conscientes de que tenemos derecho y debemos respetarlos para no dejarnos avasallar como personas. Aquí surge otra pregunta. ¿Qué ganamos con estas actitudes? La respuesta es dos pilares fundamentales para el apropiado desarrollo de la personalidad. Por un lado, reforzar el autorrespeto y aumentar la confianza y seguridad en uno mismo. Por otro, mejorar las relaciones interpersonales, la aceptación y el respeto de los que nos rodean, pues se reconoce nuestra capacidad de reafirmar los derechos individuales. Estos, a su vez, ayudan a aumentar la propia confianza y el posicionamiento frente a los demás. La asertividad, una habilidad que se aprende. Analizando lo expuesto, es más fácil entender que la asertividad es la habilidad personal que nos permite querernos, aceptarnos y expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los otros, y que está lejos tanto de la agresividad como de la sumisión. En la práctica, esto supone el desarrollo de la capacidad para expresar sentimientos y deseos positivos o negativos de una forma eficaz. Esto es, sin rechazar o menospreciar los derechos ajenos y sin crear o sentir vergüenza ni ansiedad. Desadaptabilidad. Qué bonita te ves hoy, amiga. Qué bueno fue tu consejo. Creo que eres un hijo muy bueno. Discriminar las ocasiones en que la expresión personal es importante y adecuada. Consideración de contexto. Expresar que nuestra pareja haya descansado para decirle que nuestro hijo obtuvo una mala calificación, que se nos rompió un objeto valioso o que se nos olvidó pagar una cuenta. Encontrar el momento en que papá y mamá estén relajados para pedirles un permiso. Defenderse sin agresión ni sumisión frente a la conducta poco cooperadora, inapropiada o no razonable de los demás. Tengo derecho a que me traten de mejor manera. Te pido que me hables con un volumen más bajo y en tono menos cortante. De no ser así, voy a dar por terminada esta conversación. Ser asertivo proporciona grandes beneficios al ser humano. Por una parte, incrementa el autorrespeto y la satisfacción de hacer alguna cosa con la suficiente capacidad para aumentar la confianza o seguridad en uno mismo. Además, mejora la posición social, la aceptación y el respeto de los otros, en el sentido de que se reconoce la aptitud para afirmar los derechos personales. Otra ventaja de aprender y practicar un comportamiento asertivo es que al expresar opiniones de manera clara, pero mostrándose considerado, se hace saber a los demás lo que uno de verdad está pensando. Con ello, se consiguen
sentimientos de seguridad y de reconocimiento social. En relación con los mensajes, estos llegan de manera más directa y sencilla posible, de forma clara y congruente. Sin embargo, hay ciertas actitudes que se traducen de inmediato en obstáculos en la comunicación y que por lo tanto tienden a hacerlo también para la asertividad. Hay que cuidarse de lo siguiente. Los adjetivos contradictorios, por ejemplo, decirle a la pareja que sea puntual, pero resignarse a esperarla aunque se atrase una hora. Los lugares o momentos inapropiados, por ejemplo, decir las cosas que no nos gustan cuando todavía tenemos un exceso de adrenalina. Los estados emocionales que perturban la atención, la comprensión y el recuerdo selectivo de episodios negativos. La acusación, amenazas y exigencias. Las preguntas con recriminación, por ejemplo, ¿me vas a decir que no te diste cuenta? Las declaraciones del tipo, tendrás que, haz esto, siempre tú. La conciencia, incoherencia o inestabilidad de los mensajes. Cortar abruptamente una conversación. Etiquetar. Por ejemplo, tú nunca vas a cambiar. Las descalificaciones constantes. Estás gordo o no eres hábil para las manualidades o si yo tuviera un esposo como el de mi amiga. Dar consejos prematuros o no pedidos por la otra persona. Utilizar términos poco precisos. Tu personalidad es tan rara. Juzgar o rotular los mensajes del interlocutor. ¿Tú qué te crees mi psicólogo? Ignorar mensajes importantes. Interpretar y hacer diagnósticos de personalidad, por ejemplo. Eso te pasa por ser tan egocéntrica. Las disputas sobre diferentes versiones de sucesos pasados. Yo sé que tengo la razón. La justificación excesiva de las propias posiciones. Hablar en un lenguaje incomprensible. No escuchar. Así como hay factores contrarios a la asertividad y que dificultan la comunicación, hay otros que son señalados indiscutidos. Entre ellos, elegir el lugar y el momento oportuno. Por ejemplo, esperar que nuestro amigo esté descansado para formarle una crítica. Escuchar activamente. Por ejemplo, estar realmente interesado en lo que nos dice el otro. Empatizar. Por ejemplo, saber quedarnos callados cuando alguien está pasando por un mal momento. Hacer preguntas claras y específicas. Abrirnos a la comunidad con los demás. Pedir la opinión a personas confiables, pero sabiendo que finalmente uno será el que decida. Manifestar los deseos o sentimientos con mensajes en primera persona. No me gusta cuando dices esto. Quiero hacer. O yo opino. Manifestar mensajes conscientes y coherentes. Utilizar el mismo código de interlocutor. Por ejemplo, al hablar con un niño, usemos frases cortas y concretas. Reforzar positivamente. Por ejemplo, aprecio tu honestidad. Acomodar el contenido a las características y posibilidades del otro. Por ejemplo, no usar conceptos técnicos que solamente un especialista comprende. O utilizarlas pero dando un sinónimo o ejemplo comprensible. En lugar de afirmar que tu comportamiento tiene rasgos de un paranoico, es mejor decir, creo que me tienes desconfianza y eso me da pena. Expresar sentimientos y observaciones específicas. Por ejemplo, te quiero, pero igual me da rabia cuando elevas la voz.